Juárez, sin que lo manche la mundana escoria, se eleva altivo, inquebrantable y fuerte. No codicia los lauros de la gloria. Así dice uno de los versos que las personas admiradoras del Benemérito de las Américas le compusieron al señor Don Benito Juárez García. Un personaje de la historia de México que para la mayoría es un héroe. Pero para las personas que nos dedicamos al estudio de la historia de México, es un personaje controversial, puesto que tuvo algunos desaciertos. Tuvo algunas cosas que no concuerdan con el hombre recto del que se presume que es. Por eso vamos a platicar de don Benito Juárez García, quien está a punto de cumplir años, que por cierto en México a todos los trabajadores y a todos los estudiantes se les da un día de asueto, un día de descanso por el motivo de su nacimiento. Así que mucha gente disfruta un día de descanso y no saben exactamente qué está detrás de la figura de don Benito Juárez. Nos lo pintaron, el señor Porfirio Díaz nos lo pintó como todo un héroe. Le mandó a hacer un hemiciclo, el famoso hemiciclo a Juárez, para honrar la memoria de don Benito Juárez, quien naciera en la en el pueblo de Guelatao, Oaxaca, en el 21 de marzo de 1806. Algunos historiadores dicen que fue pastor de ovejas, otros dicen que pastoreaba borreguitos. Unos historiadores dicen que se le perdieron 2 borreguitos y por el temor al regaño de su tío, pues se fue caminando 70 kilómetros hacia la ciudad de Oaxaca. Otros dicen que fueron 2 borregos y otros dicen que fue uno. Bueno, el caso que por el temor al regaño, Benito Juárez tenía 12 años cuando se fue a Oaxaca caminando 70 kilómetros desde su ciudad natal. Fue así como llegó a una casa de la familia Mazo, donde trabajaba su hermana. Y fue así como el señor Mazo lo recibió. Y ahí fue donde conoció a la que fuera su futura esposa, la señora Margarita Mazo. Entonces el señor Mazo le dio estudios a don Benito Juárez. Le inculcó el amor o lo ayudó para que estudiara. Sus detractores, por ejemplo, algunos pastores, sacerdotes de la Iglesia Católica, dicen que la Iglesia Católica le dio todo a Benito Juárez, que le dio los estudios, que lo vistió, que lo calzó. Porque don Benito Juárez, siendo muy joven, un adolescente, entró a estudiar a un seminario. Pues ¿a dónde más iba a estudiar? El señor Juárez quería estudiar, el joven Juárez quería estudiar. ¿Y a dónde más iba a estudiar si solamente había seminarios? Entonces, los católicos, los sacerdotes, dicen: Juárez es un malagradecido. La Iglesia Católica le dio todo, lo vistió, le dio estudio y con lo que nos salió. Refiriéndose a las leyes de reforma, donde Juárez le quitó mucho poder a la Iglesia Católica. Pero, pues para allá vamos. Don Benito Juárez es una persona muy inteligente, muy estudiosa. Fue gobernador de Oaxaca, fue regidor, fue diputado. Para tocar el tema de las leyes de reforma, previo al tema, quiero recordar la Constitución de Apatzingán. Esa Constitución decía en el preámbulo que México es una religión, que los pobladores de México son 100% católicos. Dice: México nació católico y no va a haber ninguna otra religión ajena a la Iglesia Católica aquí en México. Esa fue la Constitución de Apatzingán, ese fue el preámbulo. Entonces, como Benito Juárez se crió o estudió en un seminario,
pues ahí miró todas las cosas que no le gustaron del clero romano. Creo que por ahí nace esa animadversión de don Benito Juárez hacia la iglesia católica. Nace esa repulsión, porque él estuvo ahí en un seminario y ahí se dio cuenta de todas las cosas que no le agradaban, que él consideraba que no eran correctas. Porque no solamente pasó eso con Benito Juárez, hay muchos estudiosos, muchos intelectuales. Por ejemplo, Ríos, Eduardo del Río Ríos, él también se crió en un seminario y él cuenta en su historia que ahí dentro del seminario pues se dio cuenta de todas las cosas, de toda la historia de la iglesia católica, cómo promovieron las cruzadas, la Inquisición y cómo mataron a tanta gente, en la conquista, cómo los reyes católicos financiaron a Cristóbal Colón y luego después mandaron a Hernán Cortés, y cómo Hernán Cortés para poder inculcar la religión católica pues, mató a tanta gente. Entonces, cuando una persona entra a un seminario y como les dan historia de la iglesia romana, pues ahí se dan cuenta de la historia, de toda esa historia de maldad y de terror de la iglesia católica. Es por eso que muchas personas entran al seminario y se vuelven contra el clero romano. Fue así el caso de don Benito Juárez, que llegado el año de 1847, el 15 de enero, ingresa a la masonería. Es otro tema que vamos a tocar. Pero vamos a las leyes de reforma. Las leyes de reforma fueron promovidas por los liberales. Los liberales, que fueron el grupo que estaba a favor pues, de la libertad de cultos, de la libertad de conciencia, a favor de que el Estado fuera independiente pues de la religión. Porque, como les dije ahorita, en la Constitución de Apatzingán decía en el preámbulo: México nace católico y es católico y no va a haber otra religión. Entonces, Juárez, viendo cómo perjudicaba todo eso, cómo nos perjudicaba como nación, él decidió hacer una separación de la iglesia y del Estado, que no se gobernaran juntos, sino que cada uno tuviera su propio camino. Fue así como, con ayuda de los liberales, pues lograron aquellas leyes de reforma, donde se promueve principalmente, era quitarle poder a la iglesia católica, porque la iglesia católica tenía el poder de los panteones. Para poder enterrar a una persona en un panteón, pues tenía el sacerdote que darle una bendición y autorizar. Y si no, pues ¿dónde lo enterraban a la persona? Si ellos eran los propietarios de los panteones. Cuando una persona, un niño, un bebé recién nacido lo querían registrar, pues tenían que ir con el cura, pagarle el dinero del trámite o registrarlo ante la iglesia católica, porque ellos eran los propietarios del registro civil. Y aparte de eso, heredaban las propiedades de sus feligreses, de sus creyentes. Entonces la iglesia católica tenía mucho poder. Esas son algunas de las causas de las leyes de reforma: quitarle poder a la iglesia católica. Es por eso que muchos católicos pues odian a Benito Juárez, lo aborrecen, ¿no? Entonces no lo toleran, no lo pueden. Está el sexenio de Vicente Fox, que todos los cuadros de Benito Juárez que estaban en las oficinas pues los quitaron. En las leyes de reforma, pues fue una guerra, la guerra de reforma. Conservadores contra liberales. Los conservadores son los que estaban del lado de la iglesia católica. Los liberales eran los que pues, querían la libertad para los ciudadanos, que el Estado no estuviera inmiscuido con la religión, ni la religión con el Estado. Ahora vamos a tocar el punto de la masonería. Muchas personas que tocan el tema de don Benito Juárez, por ejemplo, tú le preguntas a una persona: Juárez, el mejor presidente de México. Entonces te contestan: no, pues si Juárez fue masón, ¿cuál buen presidente si fue masón? Entonces, pues que como si ser masón fuera malo. No es malo ser masón. Me ha tocado platicar con masones. Entonces yo les he preguntado de qué trata la masonería. Entonces me han dicho ellos que
La masonería se trata de... Pues su frase es libertad, paz e igualdad. Y lo importante de ellos es lograr los objetivos de su vida. El plan de vida, lograrlo. Mediante el apoyo de los demás, de la hermandad. ¿Verdad? Entonces, el que se ingresa a la masonería es porque quiere lograr los objetivos de vida que se ha planteado, ¿no? Independientemente si para mí esos objetivos de vida son considerados buenos o malos. Por ejemplo, ha habido masones que han matado a mucha gente, que han sido gobernantes, han matado a millones de personas. Entonces, yo podría decir que es un gobernante asesino, sanguinario. Pero también hay masones que han cumplido sus objetivos y sus objetivos son el progreso de su país, de su estado, que han gobernado. Entonces no puedes encasillar a los masones en un solo cuadro, ¿verdad? Porque ellos se esfuerzan en cumplir sus objetivos, sus planes de vida. Entonces, si alguien te dice, Benito Juárez fuera masón, no es como lo pintan. Bueno, independientemente si fue masón o no, yo les recomiendo pues que estudien su vida y sus hechos. Si los consideran buenos o malos o perjudiciales para la vida política del país, entonces ahí van a ver si es bueno ser masón o es malo ser masón, ¿verdad? Lo importante son los hechos de las personas, ¿no? Lo que hicieron. Por ejemplo, ¿por qué es controversial Benito Juárez? Porque para los historiadores hay unos que están a favor de él y lo alaban, pero hay otros historiadores que pues lo odian, ¿no? O lo atacan su figura. Creen que no debería de estar en los cuadros, ni en las glorietas, ni en los bulevares, ni que su nombre esté en los bulevares. Entonces, hay un episodio de la historia de México que se llamó Los Tratados McLean Ocampo, que son ese estandarte que usan los detractores de don Benito Juárez para atacarlo y para decir que no fue la figura que nos pintan en la escuela y pues sobre todo en la escuela, en los libros de texto y los maestros, ¿no? Porque fue una época cuando don Benito Juárez tenía, que eran 2 o 3 años en el poder, cuando a los conservadores pues, todavía le hacían guerra a Benito Juárez, aunque ya era presidente. Los conservadores, el Partido Conservador, aliado de la Iglesia Católica, hizo una alianza con Inglaterra y con España por medio de Miguel Miramón y Tomás Mejía. Ellos eran los representantes de los conservadores. Eran la oposición de Benito Juárez cuando él era presidente. Entonces, Tomás Mejía, Miguel Miramón, creían que México estaba mejor si era gobernado por un príncipe europeo, ¿verdad? Entonces, ese príncipe pues era Maximiliano. Ellos son los que trajeron a Maximiliano, los conservadores. Pero para poder traer a un príncipe europeo para que gobernara México, necesitaban derrocar a Benito Juárez y a los liberales. Los que querían que la iglesia romana pues no estuviera tan inmiscuida en los asuntos del Estado. Para esto, Miguel Miramón y Tomás Mejía hicieron un tratado con los reyes de España, invitándolos como diciendo, apóyennos para derrocar a Juárez. Y España e Inglaterra, según los historiadores, según la historiadora Galeana, le regalaron 3 barcos a los conservadores, a Tomás Mejía y a Miguel Miramón. Y ellos se vinieron a Veracruz. Se vinieron a Veracruz y sitiaron Veracruz. Porque Veracruz históricamente ha sido una ciudad, el estado de Veracruz y Veracruz, históricamente ha sido un estado, una ciudad pilar, porque por ahí entra, es un puerto,
por ahí entran las mercancías del comercio exterior, por ahí entran, pues cuando se venía de Europa, por ahí entraban, ¿no? De los puertos más importantes de nuestra historia. Entonces, sitiaron el puerto de Veracruz, Tomás Mejía y Miguel Miramón, para poder atacar a Benito Juárez, el cual se encontraba en su carruaje huyendo, ¿verdad? En esa época había dos presidentes, había dos gobiernos, el gobierno de los conservadores y el gobierno de los liberales. El de los conservadores, encabezado por Tomás Mejía y Miguel Miramón, y el de los liberales, pues por Benito Juárez, Melchor Ocampo, Comonfort, Juan Álvarez, etcétera. Entonces, hubo un momento en que Benito Juárez sentía ya que perdía la guerra contra los conservadores. Es ahí cuando entran en acción los tratados McLean-Ocampo. Los Estados Unidos vieron la oportunidad una vez más de entrometerse en la vida política de México, pero para un beneficio, no para ayudar a México a estabilizarse como nación, sino para sacar ventaja. En aquella época estaba el presidente James Buchanan. Entonces él mandó a su embajador, que se llamaba Robert McLean, para negociar con los liberales. ¿Qué estaba ofreciendo el presidente Buchanan por medio de su embajador Robert McLean? Estaba ofreciéndoles a Benito Juárez, le estaba ofreciendo ayudarlo a combatir a los conservadores, ayudarlo a liquidar a los conservadores, para que no le quitaran el poder. Y eso pues le convenía a Benito Juárez, obvio. Benito Juárez estaba a punto de perder el poder, de perder la presidencia. Y los Estados Unidos se dieron cuenta que los conservadores, de mano de Miramón y de Tomás Mejía, habían hecho un trato con los españoles, con los reyes de España. También ellos dijeron, no. El presidente Buchanan le dijo al Congreso, los conservadores han hecho un trato con la corona española. La corona española puede entrar a México. Y nuestra doctrina Monroe dice que América es para los americanos, o sea, para nosotros. No podemos permitir que los conservadores avancen sobre Benito Juárez. Si los conservadores avanzan sobre Benito Juárez y lo derrocan, entran los conservadores y entra España a México. Y España va a volver a apropiarse de México. No debemos de permitir de que ningún país europeo tenga injerencia en América, porque América es para los americanos. Ese era el pensamiento del presidente Buchanan, el cual envió a manifestar, a dar a conocer por medio de su embajador Robert McLean. Y don Benito Juárez nombra a Melchor Ocampo como el enlace con el presidente Buchanan. Es así como Melchor Ocampo negocia con Robert McLean los tratados McLean-Ocampo. Esos famosos tratados que manchan la figura de don Benito Juárez García. Esos tratados que nos dicen que don Benito Juárez, que está a punto de cumplir años y por el cual nos dan un día de descanso, pues no fue la persona impoluta que nos cuenta la historia. Porque en esos tratados de McLean-Ocampo, los Estados Unidos dijeron, te apoyamos para derrocar a los conservadores, pero pues no va a ser gratis, pues, ¿verdad? Pero tú tienes que darnos algunos derechos, algunas concesiones. Mira, nosotros queremos pasar por el Istmo de Tehuantepec, del Golfo de México al Océano Pacífico. Queremos pasar mercancías por ahí, queremos hacer un canal. Nos interesa. Te apoyamos, Benito Juárez, para derrocar a Miramón, a Tomás Mejía y a los conservadores. Pero tienes que cedernos el Istmo de Tehuantepec. Y no nomás con eso se conformaron. También tienes que cedernos un paso por Matamoros rumbo a Mazatlán.
Tienes que hacer otro paso de Guaymas a Nogales. Imagínense, 3 pasos querían que fuera territorio de los americanos, de los estadounidenses. Y además querían Baja California. O sea, imagínense nada más qué broncononón para... ¿En qué broncononón no se iba a meter Benito Juárez y los liberales? Todo por conservar el poder, porque estaba casi perdido el poder. Entonces, los tratados McLean-Ocampo manchan la figura de Benito Juárez, porque lo ratificaron. Algunos historiadores, defensores de Benito Juárez, dicen que los liberales y que el Congreso, pues que estaba dividido en liberales y conservadores, que no ratificaron el tratado McLean-Ocampo. Y otros historiadores dicen que sí. Entonces, yo me voy más porque sí. Porque sí lo ratificaron. Y ese tratado, que además le daba permiso a un general yanqui, del ejército yanqui, para que se entrometiera en México y combatiera a los conservadores. Esa cláusula del contrato también decía que Estados Unidos, teniendo esas concesiones, esos pasos, esos 3 pasos que les acabo de mencionar, podía intervenir en la vida política de México si así lo consideraba necesario, intervenir militarmente. Imagínense nada más todo lo que implicaba el tratado McLean-Ocampo, ratificado por Benito Juárez y por los liberales. Pero hubo un detalle, que afortunadamente para los mexicanos, que ya habíamos perdido mucho territorio, más de la mitad, en el año 1845. Imagínense que hubiera pasado esto, que el Congreso de Estados Unidos, como entró en guerra civil, fue en la época de Abraham Lincoln, que entró en la guerra civil, 1862 más o menos. El Congreso de Estados Unidos no ratificó los tratados McLean-Ocampo. No los ratificó. Pero el Congreso mexicano sí los ratificó, aunque algunos historiadores defensores de Juárez digan que no. Entonces, ¿por qué razón no pasó eso? ¿Por qué razón los Estados Unidos no se quedaron con Baja California? Ni con el paso de Guaymas a Nogales, ni con el paso de Mazatlán a Matamoros, ni con el Istmo de Tehuantepec. Porque el Congreso de Estados Unidos no ratificó los tratados, afortunadamente. ¿Y por qué no los ratificó? Porque entraron en guerra. Acuérdense que en la guerra civil de Estados Unidos, los estados del norte estaban en guerra contra los estados del sur. Entonces había entró una desestabilidad política. Y no pudieron ratificar el tratado McLean-Ocampo, no lo pudieron ratificar. Para fortuna de los mexicanos. Entonces, si no hubiera habido una guerra civil en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos lo ratifica, ya lo había ratificado México, y Estados Unidos ya fuera dueño de Baja California, y ya tuviera esos 3 pases por México, esas 3 pasadas que querían ellos. Nomás por haber reconocido a Benito Juárez y por haberlo defendido de los conservadores para que Juárez no perdiera el poder. Entonces, si nos ponemos a pensar en Benito Juárez García, en realidad fue el héroe que nos cuentan, que nos platican en los libros de texto, en realidad, o se los dejo a su criterio, porque Juárez y los liberales, con tal de no perder el poder, tuvieron las intenciones de hacer ese tratado con Norteamérica, de ceder parte de nuestro territorio, parte de nuestra soberanía, con tal de conservar el poder. Podrán decir algunos, no, pero no se concretó. Entonces Juárez es un héroe. A mi criterio propio, Juárez es un héroe por haber enfrentado a la Iglesia Católica y por habernos heredado la libertad de cultos,
y haberle quitado poder a la Iglesia Católica, ¿verdad? Para que México sea un estado laico. Pero por el lado de los tratados McLean Ocampo, Benito Juárez tuvo las intenciones de firmar ese tratado. Si bien no lo ratificó el Congreso de los Estados Unidos, pero tuvo las intenciones. Si me permiten, voy a poner un ejemplo. En el derecho penal existe un delito que se llama tentativa de homicidio. No llevas a cabo el homicidio, no lo llevas a cabo, no se consuma el homicidio, pero se tuvo las intenciones de consumarse ese homicidio, por eso se llama tentativa de homicidio. Y por eso, por haber tenido las intenciones, la ley castiga a la persona. Por eso, si algún defensor de Juárez dice, no se concretó el tratado, no se concretó. Bueno, no se concretó porque en Estados Unidos entraron en guerra civil y no lo ratificó el Congreso de Estados Unidos. Pero si no hubiera entrado en guerra civil Estados Unidos, ellos hubieran ratificado el Tratado McLean Ocampo y nuestra soberanía estuviera violentada. Como les digo, Norteamérica ya fuera dueña de Baja California, ya tuvieran los 3 pasos que querían. ¿Y Juárez? ¿Qué sería de Juárez? ¿Sería el héroe que nos han pintado hasta el día de hoy? ¿Ustedes qué piensan, señores que nos miran? Si bien no se concretó el Tratado McLean Ocampo, pero hubo las intenciones de concretarlo. Así que juzguen por ustedes mismos. Armen su propio criterio. Armen su dialéctica. Comparen los hechos de don Benito Juárez. Compárenlos. Pónganlos en la balanza. En lo personal, magnífico lo que hizo Juárez. Separación, Estado, Iglesias, quitarle poder a la Iglesia Católica, estoy a favor. Y en lo otro no se concretó, entonces tuvo suerte don Benito Juárez. Entonces tal vez sea más héroe que villano. Se los dejo a su consideración y a su criterio. Y agradezco su atención. Muchísimas gracias.